Hola, 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 mi gente bella, mi gente hermosa, que te mi Jenny de Soltarot. Primeramente, como siempre, agradecida por estos momenticos que podemos compartir, agradecida por tus energías. Vamos a ver cómo están estos instantes energéticos que podemos compartir. Primeramente, paz a los restos de nuestra guerrera Carmen, paz a sus restos, paz, paz, paz a sus restos. Ligera ascensión, encuentro con su hijo, claro que sí. Ay, mi gente bella, mi gente hermosa. Noticia agradable, noticia bonita, liberación, justicia, liberación a estos venezolanos que han estado 23 presos, a Luis Molina, Erasmo Bolívar, Héctor Guaín, 23 años, mi gente, 23 años, toda una vida, toda una vida. Más liberaciones a presos políticos, no descansaremos hasta que todos estén completamente libres, hasta que se haga justicia, libertad para todos, libertad para todos, libertad para todos. Mente, comunicación, más libertad para más presos políticos, claro que sí, y más libertad, ciclos, intuición. En estos momentos, mi gente, en estos momentos de tanta tribulación, de tanto movimiento, el mago, bueno, mi gente, yo les había comentado en el video pasado, sé que está bastante fresco el video, sé que les comenté que nos preparáramos 22, 23 más o menos para una noticia fuerte, hay mucho elemento, mucho movimiento en el aire, mucha comunicación este mes de estos días de mayo. Les he estado comentando, les he estado diciendo que las energías están para ello, para ciclos que se cierran, para noticias, para eventos fuertes, mucha rueda de la fortuna, mucha rosa de los vientos en este instante saliendo. Les he venido diciendo que nos preparáramos para 22, 23 de mayo, pero mira, las energías son fuertes. Justamente 19 de mayo ha salido noticia con respecto a Zapatero, con respecto a todo lo que viene siendo este gran evento, de lo que tiene que ver con la imputación de él, todo lo que viene siendo este movimiento de todo lo que viene siendo de la corrupción, todo lo que viene siendo lo que lo envuelve a él, todo lo que viene siendo toda esta cantidad de porquería que envuelve a este señor. Se puede decir literalmente un gran bombazo. Mira, tenemos aquí lo que viene siendo el loco. Bueno, el loco después del mago. Voy a poner las cartas así para explicarles un poquito. Mira, hablando de Rosa de los Vientos, Rueda de la Fortuna, pues mira, les voy a esclarecer un poquito mejor para darles a entender, porque no va a ser la única noticia que va a salir. No va a ser la única, aunque esta como centro, como eje central, es bastante fuerte, es bastante, como por así decirlo, detonante, pero esto queda como en el centro de una de las noticias políticas y quedará como una de las noticias políticas y judiciales más graves, más epicéntricas, porque y nos ataca bastante a Venezuela, nos llega bastante a Venezuela porque remueve mucha porquería que se ha venido acumulando desde hace años. El caso del tema de la aerolínea esta Plus Ultra, del tema todo esto de que se rescató en la pandemia casi 53 millones de euros. Este señor que la rescató con dinero de las arcas públicas, del dinero español. Bueno, todo esto tiene mucho que ver con el tema de organizaciones criminales, tráfico de influencias, mucha falsedad documental. También se ha hablado de mucho blanqueo de capitales y por supuesto salta y salpica la... Mira, aquí está, sale elemento fuego. Tenemos aquí salpicando muy fuerte lo que viene siendo, mira, me vuelve a salir otra vez lo que viene siendo la rueda de la fortuna. Aquí el caso ciego es que sale por todos lados y salpica por todos lados el caso de Venezuela, lo que nos viene hablando de la dueña
hasta seudónimo le tienen a la señora del Cínica, la dueña, la patrona. Bueno, ¿qué te puedo decir, mi gente? Sale por todos lados esta mujer como ama y señora, como la que formaba parte o forma parte en un gran sentido, pero a manera de cúpula. De esto nos vamos a estar enterando. Van a haber declaraciones, van a haber noticias. Aquí van a haber personas cantando, personas diciendo, hablando. Por eso es que era importante para Estados Unidos que esto se diese, y ahora mismo ha estallado la bomba, ha caído un truño en un ventilador. De momento ha explotado la noticia. 19 de mayo explotó la noticia. Vamos a quedarnos con esto, con todo lo que esto va a acarrear, mi gente. Vamos a quedarnos con esto de momento, porque todo esto lo que va a estar trayendo, mi gente, no va a ser poca cosa. Aquí salpica directamente, no solamente gobierno de España, que ya bastante salpicadito está, bastante llenito de estiércol que está, pero directamente proporcional con todo lo que es la cúpula chavista. Esto no es un secreto para nadie. Esto no es un secreto para nadie. Esta imputación de Zapatero no solamente termina de corroer gobierno español, monarquía también. Esto viene a cambiar muchísimas situaciones, a movilizar otras, a cambiar otras, y lo vamos a estar viendo en primera fila, mi gente. Tenemos aquí, mira, lo que causa desesperación, conflictos, puestas en contra. Acerca la cámara un poco para que se pueda leer la desesperación, lo que esto está causando. Tenemos aquí, mira, uniones para conversar. Mira, fíjate algo, aquí viene lo que estamos viendo: comercio, intercambios. Aquí casualidades que no son casualidades, que son intercambios de productos. Vamos a tener mucho cuidado con algo que se va a estar dando, mi gente, en cuanto a intercambios de productos, intercambios de materiales. Tenemos aquí penas que son como que mal repartidas. Vamos a ver aquí innovación, vamos a interpretar esto, todo lo que viene viéndose. Ok. A nivel comercial van a estar entrando a Venezuela en los próximos días una cantidad de productos, de bienes y servicios. Esto es una noticia que también nos vamos a estar enterando. Se van a dar condiciones para entradas de bienes y servicios a Venezuela, productos, comercialización, puesta en marcha de algunos productos, algunos servicios, algunos insumos que se están canalizando, se van a estar dando de buena manera. Esto es importante que se sepa. Ya están dadas las condiciones para que algunos sectores se vean beneficiados, privilegiados con bienes y servicios. No todos ni de la manera que tiene que darse, pero ya se están dando las condiciones, no solamente a nivel de alimentación, a nivel de insumos. Vuelvo y repito, no todos, pero se están dando las maneras de que se renazcan en algunos sectores, no en todos, vuelvo y repito, pero vamos a esclarecer aquí. Sí, la templanza. Esto nos están diciendo de que el faraón, hay órdenes que se están dando en varios sectores del país, en muchos sectores del país. En la capital quizás un poco menos, fíjate lo curioso, en la capital un poco menos, pero en el interior me están indicando claramente que en el interior y en varios sectores de lo que son los alrededores de la Gran Caracas, de que ha costado un poco más, pero que se está haciendo poco a poco. Esto es importante, me ha llegado así de entrada, que lo que es la manera de que lleguen los productos, los servicios, los bienes, se está haciendo de una manera lenta, pero se están consiguiendo las maneras. Otra noticia, vamos a ver, que me esté llegando hacia la mente, porque ahí hay en la mente, a ver, una primero y otra después, porque todas juntas no se pueden. Vamos a ver aquí. Donald Trump. Vamos a ver. Observación y fidelidad de los pactos. Mira, Donald Trump va a cambiar de 180 grados las maneras de hacer las cosas. Va a cambiar de acciones. Lo vamos a estar observando y lo va a estar diciendo.
va a tomar acciones distintas, va a cambiar las formas de hacer las cosas. Tenemos la observación, la infidelidad y los pactos. Va a cambiar las maneras de hacer las cosas y los vamos a estar viendo. Aquí hay una sensación por parte de la delcínica de desolación, hay una sensación de descubierto, como de verse desnuda, y en medio del patio. Eso es lo que me están indicando. El destino, su destino ya lo sabe, lo tiene marcado. Su destino está marcado desde hace rato. Bueno, eso no le viene a ella de sorpresa. Lo tiene marcado desde hace rato. Diosdado, mira, aquí estás. Aquí estás, Diosdado. Bueno, es que ellos están los dos enfrentados en este momento. Diosdado y Delcy están enfrentados. Están muy enfrentados, están luchando por sus libertades, quizás hasta por sus vidas, con la diferencia de que uno de los dos tiene precio, la cabeza. Pero, que baile que nos falta un pero, aquí hay un desequilibrio muy grande. Hay un desequilibrio muy grande marcado. El resultado, ¿cuál va a ser el resultado? La justicia. Aquí lo tenemos. Ese va a ser el resultado, la justicia para los dos. Pasarela. Están diciendo la palabra pasarela. Pasarela, desfile, mi gente. Desfile. Vamos a ver una pasarela, un desfile. Es más. Mi gente, no va a haber condescendencia. No va a haber condescendencia, no va a haber tu tía. Aquí vamos a ver un desfile bastante largo, bastante extenso. Vamos a ver más personitas desfilando por esa pasarela que va rumbo a la corte, que va a ir rumbo a esperar a ser enjuiciado. Vamos a ver más personas con trajecito, cualquier color, el que sea, pero rumbo a un avión a Estados Unidos. No va a importar, te digo que va a haber un cambio de acciones, pero rápido, de Donald Trump. No le va a importar ciertas condiciones, ciertas situaciones, se va a saltar. A este hombre no le importa, él no se toma un no por respuesta, a él no le importa, ya lo conocemos. Él un no lo acepta por respuesta. Él, independientemente de, él lo que le importa son las soluciones, él lo que le importa es solucionar. Solventar. Eso de que, mira, aquí dice que no se puede hacer por esto, bórramelo, táchamelo y dale. Vamos a lo siguiente. Él tiene muchas cosas ahora mismo que solventar, que solucionar. A él precisamente las cosas que ha solventado y ha solucionado no las ha hecho porque se salte unas 4 letras. Y el caso de Venezuela pues va a ser con lo mismo va a ser. Mira ahí, presidente, que aquí dice no se puede hacer porque la raya amarilla, perdón, píntamela de azul. Listo. Y por eso vamos a estar viendo ciertos movimientos muy pronto con respecto a eso. Que Donald Trump se ha saltado ciertas normas en Venezuela, pues mira, no le importa. Y por eso no va a haber condescendencia. Vamos a ver listas, vamos a ver desfile. Nicolásito, Padrino, Gorrín, Granco, Diosdado, la misma Delcy. Esto viene y viene rápido. Esto viene y viene rápido. A ver, otra vez me sale la rueda de la fortuna. Ay, Diosdado, ten cuidado. Ten cuidado porque en Venezuela se han quedado se han quedado de estos grupos, de francotiradores, del grupo Warner, de esta gente que está sin dinero, que están por ahí y que saben utilizar un bichito de estos que disparan, no precisamente cohetes de colores. Ten cuidado. Es que este hombre tiene su cabeza, tiene precio y tiene de todo su cabeza. Ay, bueno. Y ese dinerito se lo quieren cobrar. Este hombre se ha puesto, mira, me han salido 2. Este hombre se ha puesto payaso, se ha puesto más cómico de lo normal. Desesperación me vuelve a salir y penas. Desesperación y penas. Mira, van a seguir, mira, hay muchísimo dolor en Venezuela a raíz y todos los venezolanos a nivel mundial tenemos mucho dolor en el corazón por todo lo que ha sucedido con el caso de este muchacho y este caso de esta madre, de este hombre, de todo esto que nos ha causado tanto dolor, que está tan vivo, que está tan, este dedo, esta llaga, esta espina que nos han clavado en el corazón,
que esto nos tiene a todos con un dolor muy fresco en el alma, que no se nos va a quitar. Tantas madres, tanto, y esta gente del régimen, este Diosdado sacando los colectivos a la calle, tirándosela de bravucón, dándosela siempre de bravucón, con la gente tan herida, tan dolida, los muchachos saliendo a la calle. Cuidado con esto, porque se les está volcando la gente, la calle, la gente dolida, con razón, la gente dolida con razón. Se les está pasando la mano y se les está pasando, y yo, mira, yo digo algo. Está llegando el punto en el que la gente ya no va a comer ni colectivo, ni motico, ni nada de esto, y Diosdado, cuidado. Esta gente, ya la gente brava, la gente baja de los cerros, y tus colectivos que se reducen cada vez más, ya no son lo que eran antes, ya no son esa cantidad que era antes, ya ahora son unos, cada vez son, te das cuenta, cada vez son 4 pelagatos, y ya la gente cada vez tiene menos miedo, ya la gente tiene cada vez menos miedo, cada vez te quedas con menos colectivos, cuando vengas a ver van a ser 20 lo que son, los hijos de la grandísima que son, y mira, yo no quiero decir nada, ustedes me entienden, las palabras sobran, pero la desesperación del pueblo, la pena es muy grande, el dolor es muy grande. Y mira, el consejo, la carta del tarot egipcio, el consejo, cuando se hacía un consejo en Egipto, yo no les voy a echar el cuento de lo que era un consejo en Egipto, porque de verdad era cortar cabezas, ¿no? Bueno. Los sabios, cuando hacían un consejo en Egipto, pues generalmente el tribunal. Tenemos aquí la actividad, el hacer, el pueblo está haciendo, la gente está haciendo, la gente se está reuniendo, la gente está trabajando en equipo cada vez mejor. Yo creo que lo he venido diciendo durante varios videos, la gente se está organizando, la gente está trabajando en equipo, cada vez la gente está más despierta, la gente está más unida, la gente está más sabia, la gente ya no se deja meter ni susto, ni que la gente tiene cada vez menos miedo, la gente sabe dónde está, lo que está haciendo, la gente ha despertado. Ya el venezolano no era el mismo de hace 10 años, de hace 5 años, que le decían bu y salía corriendo. Ya la gente enfrenta, la gente sabe, la gente está organizada. Pues vamos a ver, las protestas van a seguir. La gente está despierta, está molesta, está brava y está pelando los dientes. Está pelando los dientes, y con razón, y con mucha razón. Así que yo no me atrevo a decir nada, ya la gente lo sabe todo. Me viene dualidad, planificación, la vida. La vida sigue, mi gente, la vida sigue. Para Venezuela viene mucha vida. Otra cosa que me están diciendo muy importante, el avance. Mi gente de Cuba, Nicaragua. Mi gente de Cuba, Nicaragua, sigue Nicaragua, Cuba y Nicaragua, Venezuela, importante Colombia también, y por lo siguiente, pues España también. Mi gente, hay una vida, hay un despertar, hay un avance, todo lo que tiene que ver con el rojismo, con estos tentáculos, no solamente son las cabezas, mi gente, son las raíces. Se requiere matar al bicho completo, no solo las cabezas, las raíces. Esto hay que sacarlo de raíz. El cáncer se mata de raíz porque siguen trabajando por debajo. Y es por eso que digo que Donald Trump lo están haciendo bien, porque los tentáculos siguen manejándose desde abajo, aunque ustedes no lo crean, aunque pocas cosas salgan en noticias, porque no les conviene a esta gentuza, no les conviene. Los movimientos en el Atlántico, los movimientos en el Pacífico de lanchas, siguen derrumbando lanchas, siguen moviéndose por frontera. El narcotráfico sigue trabajando, los siguen eliminando, siguen moviéndose, porque esa lacra se sigue moviendo. Esa lacra la siguen parasitando, ese parásito se sigue moviendo. Esto salió, lo voy a dejar para la conclusión. Mira que cuando me dicen que tengo que cerrar, para la conclusión tenemos esto. Y mi gente bella, mi gente hermosa, y la intuición. Mi gente, para concluir, mi gente de Nicaragua, Cuba, mi gente de Colombia, España, Venezuela. Viene avance, viene luz.
A la lacra del narcotráfico se le están dando por todos lados, se le está trabajando por todos lados. A esta lacra hay que exterminarla, pero desde la raíz hasta la cabeza. No vale con cortar las cabezas, hay que cortarla desde abajo. Y ese trabajo se está haciendo de lleno. Mi gente bella, mi gente hermosa, los quiero mucho y lo saben. Vamos, pero hacia adelante. Vamos, pero hacia adelante. Suelten, confíen, tengan fe, tengan mucha fe, que nada ni nadie me les baje las energías. Vamos hacia adelante, los quiero mucho, muchísimo. Hasta la próxima.